Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hace unos meses hubo una diferencia en cifras. El gobernador en conferencia de prensa daba unas cifras diciendo de que va a la baja los temas de seguridad o los índices de seguridad. En esa conferencia algunos colegas les hablaron de la percepción de la gente y decía, bueno, es que es distinto y tiene razón. No es lo mismo la percepción que los datos duros, y hace unos momentos aquí el doctor nos decía también que van mejorando los números por el bien de Jalisco. Pero entonces está la percepción, los datos duros, y también tenemos las cifras negras, que también son reales, esas sí son reales. Sí, claro. Debemos tomar en cuenta todo, porque todo es parte de la realidad. Las cifras oficiales son la base de los análisis porque son las que se reportan al Sistema Nacional obligados por la ley. Y ahí encontramos en diciembre que estaban falseando las cifras de los que estaban antes, hasta en un 60% en ciertos delitos para simular que estaba mejor la situación en Jalisco, engañando a la sociedad y al Sistema Nacional. Desde diciembre reportamos las cifras reales de delitos según carpetas de investigación, pero también sabemos que hay cifras no registradas allí porque no hay denuncia. Para eso nos basamos en reportes de comisarías, que ahí sí tienen más conocimiento porque más gente es la que habla a comisarías que la que denuncia a Fiscalía, y reporte del 911 de urgencias. Entonces, cuando hacemos un análisis y diseñamos estrategias, es tomando en cuenta las tres cifras que estoy mencionando, más un cálculo sobre la cifra negra, que eso viene de encuestas de victimización, ¿sí? Y que mucha gente no se anima a poner su denuncia por... Mira, hay que ser responsable. El otro día le robaron la camioneta a mano armada a un diputado local. La policía de Tlajomulco hizo buen trabajo y arrestó a los 2 días a los perpetradores, y el diputado no quiso ir a reconocerlos. Entonces, fíjense qué falta de responsabilidad. Pero también, en beneficio de quien no denuncia, también ha habido poca respuesta de las autoridades, lo cual desanima. Entonces, vamos a mejorar la respuesta para que más gente se anime a denunciar. Bien. Doctores, ¿qué dice su diagnóstico de lo que también señala la gente? Porque según de donde esté uno parado es lo que más le duele a alguien que entró a su casa a robar, pero pudiera haber algo más fuerte, más generalizado. Decíamos antes de entrar al aire que a mí me parece que socialmente duele mucho el tema de desaparecidos. Ese por un lado. Y otro, de los cárteles que tenemos en la entidad. Nada más hay un cártel, hay dos, doctor Dante Haro. Sí, precisamente uno de los retos que se tiene en materia de seguridad y justicia es visualizar obviamente la parte de la seguridad objetiva y subjetiva que ya se tocaba aquí, los datos duros y la percepción que tiene la ciudadanía. Uno de los incrementos, es decir, como una especie de situación que viene a cobrar relevancia y que impacta mucho en la seguridad, es la parte de por la presencia de la delincuencia organizada, precisamente delincuencia con alto grado de cuestión económica, de corrupción, de impunidad que se adereza. Esta es una de las partes que se tiene que ver, y ahí yo quiero tomar el tema que en este gran sistema de justicia penal y seguridad que yo hablaba, la parte que tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial juega un papel relevante para poder, a final de cuentas, mandar un mensaje y que se pueda cerrar la parte de castigo, que a final de cuentas es el derecho penal, el castigar, el último ratio. En ese sentido, vemos que están cambiando a jueces federales, la parte que tiene que ver de jueces locales, en donde tiene que haber una reforma también a la parte del Poder Judicial, con una serie de incentivos que vengan, a final de cuentas, a cerrar esto. Yo hablaba de las condicionantes para poder elegir un juez, de las examinaciones que tienen que ver con su patrimonio y sus percepciones, una serie de características que tienen que cambiar, y que creo que ya está tomándose en cuenta esto, pero a final de cuentas nos ha hecho mucho daño, porque el cerrar este círculo se necesita, a final de cuentas, la parte del castigo, de la impartición de justicia, que esa es una de las partes, y la presencia de los grupos delictivos, que a final de cuentas no es únicamente aquí, sino es a nivel nacional, con gran grado de penetración, también representa un reto que tiene que hacerse valer con la federación y sobre todo con las entidades. Doctor Guillermo Cepeda, en este punto, ¿cuál es su análisis? Bien, como aquí se ha comentado, ya están siendo todos los labores, ya se habló de la policía, hablamos del tema de impunidad y investigación, el de los jueces, también el eslabón penitenciario, se señala en el estudio, somos el estado con mayor reincidencia, entonces también es un área en la que hay que mejorar. Sí, me gustaría, una de las propuestas que se hace es el adoptar una serie de buenas prácticas
El modelo de gestión de los 3 pisos que se proponen en el estudio lo han estado implementando 6 estados con mucho éxito. También nos da mucho gusto que en Jalisco se está adoptando esta visión. De lo que se cuenta que se han hecho cosas, creo que es muy destacable también el tema de inteligencia, de trabajo de campo, de ya no hacer una investigación de gabinete, y destacaría yo es el tema de esas casas de seguridad que a lo mejor se verá en la baja de homicidios, porque fueron alrededor de 40 personas rescatadas que pues eran víctimas fatales en potencia, ¿no? Entonces eso es, y también el modelo de los 3 pisos, también notamos que en materia de justicia alternativa en la Fiscalía, el promedio que había tenido, lo destacó en los medios al principio de la administración, 3.6% de los asuntos se resolvía por justicia alternativa. Y en los primeros 3 meses del 2019, con el modelo de los 3 pisos, se cuadruplicó, o ya se tienen más asuntos derivados a la justicia alternativa que en todo el 2018. Entonces ya va con alrededor del 8%. Entonces es bueno esto del modelo de los 3 pisos que se propone, que es un modelo de gestión, porque en fila india nunca vamos a acabar con los más de 120,000, 130,000 carpetas de investigación, y este modelo de gestión presenta también la atención a víctimas, ¿no? El adoptar el ISO 9001-2015 para atender, ahorita según la encuesta de victimización, se tardan 2 horas en atender a una víctima en promedio. El ISO 9001-2015 señala que deben de ser menos de 17 minutos. Entonces se propone también el hacer unidades de investigación, terminar con esa investigación epistolar por oficios, en que el Ministerio Público le pide por oficio al director de investigaciones, que pida por oficio al director de periciales, que le pida por oficio al perito en particular, sino que se hagan grupos de trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido, revertir esta espiral de impunidad y violencia, ojalá y se adopten estas buenas prácticas que también se reseñan en el estudio. ¿Qué están haciendo las procuradurías que nos superan en los indicadores a lo que ha sido Jalisco en los últimos años? Bien. En un minutito antes de ir a la pausa, doctor Marcos Pablo Molesnik. Sí, cómo no. Mira, lamentablemente nosotros tenemos una presencia muy importante del Cártel Jalisco Nueva Generación, que, como decíamos antes, es en gran medida responsable de esta violencia homicida que viene azotando a nuestra entidad. En principio, esto es una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Porque el narcotráfico en la agenda de riesgo, ya desde hace varios sexenios, se identifica como la principal amenaza a la seguridad nacional, y eso, digamos, trasciende a las entidades federativas. Estamos hablando de algo que pone en entredicho la integridad, la estabilidad y o la permanencia del Estado mexicano de acuerdo con la legislación vigente. Entonces, ¿qué hacer? Porque el Estado tampoco puede, o la entidad federativa tampoco puede cruzarse de manos, pero yo creo que esto explica en gran medida, o sea, la situación heredada, que hemos heredado, explica en gran medida por qué hoy el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado es un militar y no un civil, y por qué, como adelantó el doctor Macedonio Tamés Guajardo, probablemente el titular de la Policía Metropolitana o la Agencia Metropolitana de Seguridad va a ser también un militar. Yo incluso me atrevería a decir que tal como está la situación en Jalisco, así como proponemos la metropolización policial, desde mi humilde opinión, yo creo que deberían desaparecer todas las policías municipales del interior del Estado y deberían ser sustituidas por una presencia permanente de la policía estatal. Se deberían crear bases permanentes en puntos estratégicos del Estado de Jalisco y debería ser el Estado de Jalisco el que asumiera directamente esa función básica del Estado, que es la seguridad pública, porque la verdad es que tal como está la situación, esos policías municipales terminan convirtiéndose en víctimas del narcotráfico. Rápidamente, ¿un cálculo de cuántos policías habrá en San Gabriel? No sé. 15, 20, 30, 100. Pocos. Pocos. Menos de 50. Menos de 50. Para hacerle frente a gente del narcotráfico que están en los bosques, solo por dar un ejemplo. Regresamos.